Buenos días a todos. ¿Se oye bien? Vale, perfecto. Bueno, yo soy Ángel Antonio López Cuenca, cardiólogo del Hospital Morales Meseguer. En primer lugar, quería agradecer al doctor Sergio Manzano, al doctor Pedro Flores por la invitación y felicitarles por el proyecto. La verdad es que me queda impresionado un poco de la tecnología que tienen aquí para emitir. Y bueno, me propusieron hablar sobre los electrocardiogramas del día a día. Yo la verdad es que enfoco la sesión un poco teniendo en cuenta un poco la percepción que tengo de las dudas que surgen a nivel de primaria, incluso entre nosotros mismos, en cuanto a que los médicos no queremos que se nos escape ninguna cardiopatía estructural, ninguna cardiopatía grave, con el riesgo de arritmias malignas y de muerte súbita que ello supone. Entonces he enfocado un poco la sesión para que destacar o resaltar algunos patrones electrocardiográficos más o menos típicos de estas cardiopatías. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, pues como decía, las miocardiopatías y las canalopatías son una causa importante de arritmias malignas y de muerte súbita. Y como digo, el objetivo es el diagnóstico precoz y en esto jugar un papel fundamental los médicos de atención primaria porque constituyen el primer filtro, de tal forma que podamos estratificar correctamente a estos pacientes y tratarlos de forma eficaz. Como sabéis, la muerte súbita cardíaca es la primera causa en la cardiopatía isquémica, así en población global, sobre todo en los mayores, pero también hay una causa importante que son las miocardiopatías y canalopatías, que son más frecuentes en la población más joven. Aquí vemos una gráfica de la población estudiada en la unidad de cardiopatías familiares de la RISACA ya de hace un tiempo, donde vemos que la cardiopatía más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica, seguida de la dilatada o el síndrome de Brugada. Yo me voy a centrar más o menos en lo más frecuente, en lo más característico, para que no se nos escape y tampoco meterme en cosas muy específicas. Vamos a empezar por la miocardiopatía hipertrófica. Un pequeño repaso. Sabéis que la miocardiopatía hipertrófica es una cardiopatía que se caracteriza por la hipertrofia desproporcionada del miocardio, no secundaria a nada que aumente la poscarga, ni a la estenosis aórtica, ni una hipertensión. Es una enfermedad genética, normalmente se produce por mutaciones a nivel del sarcómero y que, bueno, puede producir, entre otras cosas, arritmias ventriculares y muerte súbita. Esta hipertrofia es una hipertrofia desorganizada. Estas serían las fibras normales en disposición alineada normal, paralela, y esta sería la histología de un paciente con una hipertrofia con esta desorganización de las fibras, como pueden ver. Vamos a empezar por un caso de un paciente que nos derivaron. Era un varón de 38 años que no tenía factores de riesgo, estaba asintomático, lo habían remitido porque desde el reconocimiento de la empresa pues le habían visto un electro que era patológico. La exploración física pues era normal, una tensión normal, frecuencia cardíaca de 80 y la auscultación cardiopulmonar pues estaba rítmico sin soplo y destacaba que tenía un cuarto ruido. Y aquí vemos el electrocardiograma que vamos a empezar a ver algunos datos que nos tienen que llamar la atención. En primer lugar, pues vemos que está en un ritmo sinusal, que tiene una onda P un poco ensanchada y un poco picuda en la segunda parte de la onda P, sugestivo de un crecimiento auricular izquierdo. Tiene un intervalo PR que es normal, el QRS es estrecho, con un eje normal, pero vemos ya aquí en precordiales que tiene un aumento de voltaje, un aumento de la profundidad de la onda S en precordiales derecha y de la onda R en precordiales izquierda, con alteraciones de la repolarización muy llamativas, con ondas T negativas en la cara lateral, las precordiales, con descenso del ST. Este es un electro característico que nos tiene que llamar la atención de que el paciente tiene una cardiopatía y, como es el caso, pues este paciente se derivó a cardiología, se le hizo una ecocardio y tenía una miocardiopatía hipertrófica. Aquí vemos otro ejemplo similar, igual que antes, ritmo sinusal, con aumento del voltaje en las precordiales y alteraciones de la repolarización marcadas con ondas T negativas profundas en las precordiales, en la cara lateral y en la cara inferior. El electro característico de una miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, pues muchas veces nos encontramos electros como este. Este es un varón de 23 años, deportista de los que hay ahora que corre maratones, asintomático, una exploración física normal y que lo remiten para valorar el electro. En este caso vemos este electrocardiograma
donde también está en ritmo sinusal. En este caso va algo más lento, era un deportista muy importante, en torno a 40 por minuto. Aquí la onda P es normal, el PR es normal, QRS estrecho con un eje normal, pero también tiene una elevación marcada en los voltajes, que cumple los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, pero no tiene nada más, no tiene alteraciones de la repolarización. Hemos visto que el eje es normal, no hay crecimiento auricular izquierdo, ¿vale? Y esto lo remarco porque cuando solo tenemos en un paciente joven un electro con aumento de voltaje aislado, pues es poco probable que eso se asocie a que tenga una miocardiopatía hipertrófica, una cardiopatía, ¿vale? Diferente al electro anterior, nosotros teníamos aumento de voltaje, alteraciones de la repolarización, el crecimiento del aurícula izquierdo y tal. En este caso es raro, es poco frecuente que se asocie a cardiopatía estructural. Y lo mismo con este electro, que también es muy frecuente en jóvenes deportistas. Igual que antes, tiene aumento de voltaje y además se acompaña con esta alteración de la repolarización característica, con la elevación del ST, del punto J, de esta forma cóncava hacia arriba y con esta muesca al final del QRS, que es un patrón característico, que es el patrón de repolarización precoz, que, como sabéis, esto no se asocia a ninguna cardiopatía ni tiene, que sepamos, ningún significado patológico. Otra de las cosas que no debemos fijar y que se asocia también a presencia de una cardiopatía es que veamos en el electro ondas Q patológicas. Ondas Q patológicas que, como recordáis, se definen como ondas Q que sean de al menos un cuadrito de anchura, de 40 milisegundos, o al menos 2 milímetros de profundidad o el 25% de la R. ¿Vale? En este caso vemos que tiene ondas Q en dos derivaciones contiguas, en la cara inferior, en la cara lateral, y vemos que son ondas Q profundas de más de 5 milímetros, pues en este caso también tenemos que sospechar que puede haber una cardiopatía de base. Proceso diagnóstico en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, pues si tenemos sospecha por el electro, debemos solicitar un ecocardiograma y en los casos dudosos, que tengamos pues, que tenga mala ventana o grosores limítrofes o donde no veamos bien la hipertrofia, pues normalmente completamos el estudio con una resonancia. Pasamos a otros electros de otra cardiopatía. Este es el caso de un varón de 45 años que vimos hace poco, que tenía sobrepeso, no tenía otros factores de riesgo y que nos contaba que tenía una hermana que sí que tenía una enfermedad cardíaca, que le estaban viendo en la risaca y que él decía que la hermana le habían visto una mutación. El paciente sí que tenía disnea de moderados esfuerzos, estaba en clase funcional 2, la exploración física tiene una tensión normal, unas constantes normales, estaba rítmico, se ocultaba un soplo sistólico mitral y radioasida y lo mandaban para valoración. Y este era el electro con el que venía el paciente. De nuevo, tenemos un crecimiento auricular izquierdo, una onda P un poco picuda, un poco ensanchada, pero sobre todo aquí lo que llama la atención es que tiene un QRS ancho y con morfología de bloqueo de rama izquierda, negativo en V1, positivo en V6. Este es un electro que claramente es patológico, que nos tiene que llamar la atención para descartar una cardiopatía. En este caso el paciente se le pidió un ecocardio y tenía una miocardiopatía dilatada, al igual que tenía la hermana. Este es un electro similar al de antes, quizá el QRS un poco más ensanchado, ritmo sinusal y bloqueo completo de rama izquierda, incluso con la presencia de una extrasístole ventricular. También tenemos que descartar que hay una cardiopatía estructural cuando en una tira de ritmo del electro veamos al menos dos extrasístoles ventriculares. Si tenemos dos extrasístoles ventriculares, pues eso quiere decir que en un Holter de 24 horas vamos a encontrar más de 2000 extrasístoles ventriculares, con lo cual la probabilidad de que tenga una cardiopatía estructural pues es mayor. Entonces en este caso pues debemos completar el estudio cardiológico, necesitando una ecocardio para descartar cardiopatía, una prueba de esfuerzo, un Holter, en definitiva derivar a cardiología para completar el estudio. Otra cardiopatía importante es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Esta cardiopatía se caracteriza por la sustitución fibroadiposa del miocardio del principio del ventrículo derecho. Suele darse en varones jóvenes y que el problema es que da arritmias ventriculares, síncope, muerte súbita, muy estrechamente relacionado con el ejercicio, y suelen ser arritmias ventriculares que se originan a nivel del ventrículo derecho, que es donde está
el problema principalmente, con lo cual va a dar arritmias con un eje que va a ir de derecha a izquierda. Veremos morfología de bloqueo completo de rama izquierda. Es difícil de diagnosticar, pero sí que sabemos que el 80% de los pacientes con displasia de ventrículo derecho pues tienen un electropatológico, aunque esas alteraciones sean inespecíficas. Aquí vamos a destacar, pues, yo creo, las más características, las que no se nos pueden escapar. ¿Vale? Estas son las alteraciones que se pueden ver, pero las más características es que tengan ondas T negativas en precordiales derechas, o si tiene un bloqueo de rama derecha más allá de V3, más allá de las precordiales derechas, y las ondas epsilon que vamos a ver ahora. Este sería el electro característico, donde vemos que en las precordiales derechas presenta ondas T negativas, simétricas, profundas, que llega incluso hasta V4 o V5, que tiene aquí un bloqueo de rama derecha. Y cuando lo vemos en grande, pues vemos que aquí al final del QRS tiene una pequeña fragmentación, una pequeña muesquecilla que traduce un retraso en la despolarización del ventrículo derecho, estamos en precordiales derechas, y que esto es lo que llamamos onda epsilon, que es muy específico de esta enfermedad. Recordar un poco, porque esto lo vemos en jóvenes, recordar que tenemos que distinguir estas T negativas en precordiales derechas de lo que es el patrón electrocardiográfico juvenil. Sabéis que en niños suelen tener T negativas en las precordiales derechas y que poco a poco se van normalizando y positivizando, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que en menores de 14 años relativamente lo podemos ver con relativa frecuencia, y más allá de los 14 años, pues incluso en un 2% de los pacientes lo podemos ver. Tengamos en cuenta que esto puede ser un patrón normal en niños. Como he dicho antes, en esta patología los extrasístoles se originan en el ventrículo derecho. Entonces, tienen una morfología de bloqueo de rama izquierda. Va la despolarización desde la derecha hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, que nos acostumbremos a, cuando veamos un extrasístole ventricular, ver qué morfología tiene, para ver de dónde puede venir, ¿no? En este caso, pues, negativo en V1, positivo en V6, pues va de derecha a izquierda, un extrasístole originado del ventrículo derecho. Si además vemos que este extrasístole tiene un eje que se va hacia arriba, que es negativo en la cara inferior, pues puede ser más sugestivo de que tenga esta cardiopatía. Pasamos ahora a ver las enfermedades eléctricas, que son las canalopatías habitualmente. Originan una sintomatología común, palpitaciones, síncope, muerte súbita, y que el diagnóstico principalmente es el electrocardiograma. Vamos a repasar estas tres: el Brugada, el QT largo y el Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Brugada es una canalopatía que afecta al canal del sodio y que produce un patrón electrocardiográfico muy típico, que es diagnóstico, ¿vale? Que es este patrón, ahora lo vamos a ver en un electro. Es lo que sirve para diagnosticar el Brugada. Y como veis, consiste en ver una elevación del ST de al menos 2 milímetros con esta morfología así convexa, seguida de T negativa, en precordiales derecha, la morfología que llaman el lomo de delfín, que lo vemos aquí mucho mejor. ¿Veis? Aquí este paciente tenía una elevación del ST 2 milímetros con esta morfología muy sugestiva del síndrome de Brugada. ¿Vale? Recordad que este electro es un electro dinámico, o sea, no tenemos por qué ver esto siempre en un paciente diagnosticado. De hecho, muchas veces lo podemos desenmascarar subiendo las derivaciones V1, V2 del cuarto espacio intercostal al tercero o al segundo, y esto se puede poner de manifiesto también en los pacientes cuando tienen fiebre. Es decir, que aunque no lo veamos en un momento determinado, no quiere decir que el paciente se le haya curado ni nada por el estilo. A continuación, el síndrome de QT largo, que lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un paciente con QT largo es descartar causas secundarias, sobre todo fármacos, alteraciones iónicas, y luego dos palabras para recordar cómo se mide el QT. El QT lo tenemos que medir en aquellas derivaciones donde haya una onda Q, normalmente en 2, en V5 o V6, y se mide desde el principio de la onda Q, el QRS, del principio del QRS, hasta el final de la onda T. Como sabéis, el QT hay que estandarizarlo en función de la frecuencia cardíaca, con lo cual hay una fórmula donde
corregimos el QT a partir del QT medido dividido por la raíz cuadrada del RR medido en segundo, ¿vale? QT en milisegundos, QT en segundo. Una cosa importante a la hora de medirlo es que en este caso, por ejemplo, que tenemos una onda U, no se debe incluir la onda, esta U, el final de la onda esta, en la medida del QT, y cuando la onda T no llegue hasta la línea de base, debemos prolongarlo con una tangente y se mide en la línea de cruce con de la tangente con la línea de base, ¿vale? No se mediría ni aquí, ni se mediría aquí. Y ya para terminar, el Wolff-Parkinson-White, ¿vale? Sabéis que el Wolff-Parkinson-White consiste en una preexcitación, la presencia de una vía accesoria, puede estar situada en distintos niveles, que da lugar a que el ventrículo se excite, se despolarice antes de lo habitual por su vía de conducción normal, ¿vale? Esta excitación previa del ventrículo, esta preexcitación, pues se puede ver más o menos en un electrocardiograma de base. Aquí lo vemos, este es el patrón característico, donde se ve que tiene un PR acortado por la presencia de esta mosquecilla, que es la onda delta, junto con un QRS más ancho. ¿Vale? Y esto verlo esto simplemente así en un paciente sin arritmia lo llamamos preexcitación, cuando esto se acompaña de arritmia es cuando ya lo llamamos síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y aquí tenemos un poco el resumen donde yo no me voy a meter, lo dejo aquí en la presentación, de cuáles son los hallazgos electrocardiográficos sugestivos de miocardiopatía y que por tanto van a requerir un estudio más a fondo para descartarla. Y aquí los hallazgos que hemos visto sugestivos de enfermedad eléctrica primaria y que van a requerir un estudio más a fondo para descartarla. Y como no podía ser de otra manera, pues esto aparece reflejado en la ruta que hemos consensuado junto con vosotros en el libro del proyecto. Ya por último decir que no solo es importante diagnosticar al paciente que tenemos delante, sino que una vez que tenemos diagnosticado aún probando de una cardiopatía, pues tenemos que hacer un screening los familiares de primer grado, ¿vale? Tenemos que hacerle un electrocardiograma a todos ellos y en algunos casos también completar el estudio con un ecocardio y hacer una evaluación seriada, por ejemplo la hipertrófica, pues que suelen tener una expresión de la enfermedad a veces más tardía y tenemos que ir siguiendo a estos pacientes cada X tiempo según la cardiopatía. Sin embargo, pues, bueno, esto no siempre es fácil. Bueno, yo diría que no suele ser fácil, ¿no? Voy a contar un caso que yo tuve hace unos años cuando estaba en Cieza. Era un paciente que tuvo una muerte súbita, un varón de 35 años en el año 2011 y que en la autopsia se diagnosticó de una miocardiopatía hipertrófica. No se le hizo estudio genético y entonces pues vino la familia para hacer un estudio al completo, ¿vale? Le hicimos un estudio al padre. El padre es un paciente que era un isquémico, que tenía una enfermedad de 3 vasos, que se había revascularizado en Mallorca y tenía una ecografía donde no tenía hipertrofia ni nada más llamativo, aparte de las alteraciones de la contractilidad propias de su enfermedad isquémica. La madre estaba asintomática, tenía un electro normal, con una leve hipertrofia, tenía un hermano que estaba asintomático con un electro y una eco rigurosamente normal, lo único que era un poco obeso, no tengo los electros, y tenía otro hermano que era el que más sospecha teníamos, el que estábamos más preocupados, que estaba también asintomático y tenía un electro con TEN negativas de escaso voltaje en V1, V2, que estábamos pensando si podía tener alguna displasia de ventrículo derecho. Le hicimos una eco que era normal, incluso una resonancia magnética que también fue normal. Pues bien, resulta que el hermano 1, el que lo tenía todo normal, pues a la misma edad que probando el índice, pues tuvo otra muerte súbita mientras dormía. Y este caso nos hizo autopsia, con lo cual nos quedamos con la duda de qué enfermedad tenía y si los demás pues pueden tener, o los hijos de este podían tener algo. Como conclusiones, las miocardiopatías, las canalopatías son una causa de arritmias malignas y de muerte súbita. La muerte súbita es un evento poco frecuente pero dramático, especialmente en jóvenes. Los médicos de familia tienen un papel fundamental, puesto que constituyen el primer filtro.
Es importante hacer una adecuada anamnesis, síntomas cardiológicos, especialmente el síncope, e interrogar sobre los antecedentes familiares de cardiopatía y de muerte súbita. Exploración física característica, ruidos, soplos característicos, datos de insuficiencia cardíaca, placa de tórax, datos de insuficiencia cardíaca, si hay cardiomegalia o no, pero sobre todo, como hemos visto, el electro es la pieza clave del proceso diagnóstico. Y esto es todo.